Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la historia de México, el movimiento estudiantil de 1968. Mi equipo está conformado por Borboya Peña Analí, Valenzuela Mesa Jorge Octavio, Gómez Montaño Armando, Salazar Rodríguez Emiliano. Todo este movimiento, más que solo una protesta, fue un momento donde muchos jóvenes decidieron alzar la voz porque sentían que las cosas no estaban bien en el país. En ese tiempo, México estaba gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, el que aparece en la imagen. Aunque en apariencia todo estaba tranquilo y el país estaba creciendo económicamente, en realidad había mucho control por parte del gobierno. Por ejemplo, no era fácil protestar y si alguien criticaba al gobierno podía tener consecuencias. Además, los medios no siempre mostraban lo que realmente pasaba en el país. Ese mismo año, México iba a organizar los Juegos Olímpicos, y el gobierno quería dar una buena imagen al mundo, como si todo estuviera perfecto. Todo empezó con algo que parece pequeño, una pelea entre estudiantes de diferentes escuelas. Pero cuando la policía intervino, lo hizo con demasiada violencia y eso hizo que muchos jóvenes se indignaran. Ahí fue cuando empezó a crecer el movimiento. Las causas principales fueron la represión policial, la falta de libertad de expresión, el autoritarismo del gobierno y la desigualdad social. Básicamente los estudiantes ya estaban cansados de no ser escuchados. Después de eso, los estudiantes decidieron organizarse mejor y crearon el Consejo Nacional de Huelga, conocido como CNH. Este consejo representaba muchas escuelas como la UNAM, el IPN y se encargaba de coordinar todo el movimiento. Algo importante es que el movimiento no era violento. De hecho, los estudiantes buscaban dialogar con el gobierno y tenían demandas muy claras, como libertad a presos políticos, desaparición de cuerpos represivos y mayor libertad de expresión. Organizaron muchas marchas y la más famosa fue la Marcha del Silencio. Miles de estudiantes caminaron sin decir nada, lo cual fue muy impactante porque demostraba orden, respeto y que no era un grupo descontrolado. A pesar de eso, el gobierno empezó a preocuparse más, sobre todo porque los Juegos Olímpicos estaban cerca. En lugar de buscar soluciones, decidió responder con más fuerza, mandando al ejército a las calles y ocupando escuelas. Esto hizo que el ambiente se volviera mucho más tenso, como si todo fuera a explotar en cualquier momento. El momento más fuerte y triste ocurrió el 2 de octubre de 1968, en lo que se conoce como la Matanza de Tlatelolco. Ese día, miles de estudiantes y civiles se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para una manifestación. Lo que pasó después fue muy grave. El ejército y fuerzas del gobierno rodearon el lugar y de un momento a otro comenzaron los disparos. Muchas personas intentaron huir, pero no había por dónde. Hubo heridos, muertos y mucho caos. Hasta hoy no se sabe con exactitud cuántas personas murieron, y durante mucho tiempo el gobierno trató de ocultar lo que realmente pasó. En este punto también es importante mencionar a Luis Echeverría Álvarez, quien en ese momento era secretario de Gobernación, es decir, una de las figuras más importantes del gobierno después del presidente. Se le ha relacionado con las decisiones que llevaron a la represión del movimiento, ya que tenía un papel clave en la seguridad y el control interno del país. Con el paso del tiempo, su participación ha sido muy discutida. Años después, cuando ya fue presidente de México, su nombre volvió a salir en investigaciones sobre lo ocurrido en 1968, aunque nunca hubo una conclusión totalmente clara que dejara satisfechas a todas las personas. Después de lo ocurrido en Tlatelolco, el gobierno intentó controlar la información, lo que generó confusión durante muchos años. Además, varios líderes estudiantiles fueron arrestados y encarcelados, y las escuelas quedaron bajo vigilancia militar. Esto hizo que el movimiento se debilitara rápidamente. Después de ese día, el movimiento prácticamente terminó. Muchos estudiantes fueron arrestados, otros tuvieron miedo de seguir y la sociedad quedó muy impactada. Pero aunque fue algo muy triste, también dejó una huella importante. La gente empezó a cuestionar más al gobierno, a exigir democracia y a luchar por sus derechos. En conclusión, el movimiento estudiantil de 1968 nos enseña que alzar la voz es importante,
pero también nos recuerda lo que puede pasar cuando no hay diálogo ni respeto. Es un hecho que sigue siendo recordado porque marcó un antes y un después en la historia de México.